Date la oportunidad de vivir. Siempre llega un momento en que el silencio de la rutina diaria resulta demasiado ruidoso. Esta sensación de inquietud es un hilo conductor que une a personas de todas las edades, sexos y nacionalidades. Muchas veces sentimos que nos encontramos en un callejón sin salida y que no podemos retroceder. El muro que tenemos ante nosotros parece hacer imposible seguir avanzando, pero ¿es realmente así? Tal vez simplemente permitimos que nos detenga. Al fin y al cabo, estamos hablando de nuestra mente. Hoy en día, muchas personas se ven obligadas a hacer malabarismos para compaginar el trabajo, las relaciones y la realización personal, como si fuera una nueva norma. La realidad es que podemos sentirnos agobiados con facilidad. Cuando llegamos a los 40, nos decimos a nosotros mismos que el juego ha terminado y dejamos de fijarnos en las cosas que se nos presentan. Descuidamos las oportunidades porque creemos que es turno de los más jóvenes. Pero ¿no es egocéntrico creer que todo el universo deja de girar para no alterar nuestras rutinas? Los humanos somos increíbles adaptándonos a las novedades, igual que somos buenos acostumbrándonos a ellas. En otras palabras, a menudo pasamos por alto que construimos ese muro para detenernos. Hay demasiado tiempo para lamentarse y demasiado poco para vivir. El cambio es posible a cualquier edad. Sin embargo, cuanto más tiempo nos neguemos a ver las oportunidades, menos tiempo tendremos para disfrutar de los frutos de nuestra valentía. Aunque la cesta esté llena de limones en lugar de melocotones, la limonada no está nada mal. Al menos esto es lo que pensó Fowler tras vencer al cáncer. Rompió el muro de su cabeza para tender un puente a través del abismo del cambio y compartir su experiencia con los demás. Quizá haya llegado el momento de romper el nuestro. Punto clave 2. No es una etapa. El tiempo parece infinito. Ha existido mucho antes que la humanidad y está destinado a persistir mucho después de que nos hayamos ido. El paso constante de los segundos, los minutos y las horas nos conduce inexorablemente hacia el futuro, un reino que puede ser tan intimidante como emocionante. A menudo no nos damos cuenta de que las personas que nos precedieron consideraban el tiempo de otra manera. Aunque el reloj avanzaba, el progreso dificultaba su percepción. El cristianismo ha tenido un impacto sorprendente en nuestra forma de ver el tiempo. Históricamente, el cristianismo aportó un método más lineal de ver la vida, pero en el siglo XIX, la gente empezó a plantearse la vida por etapas diferenciadas, como la infancia, la educación, el matrimonio, la paternidad y la vejez. Su plan de vida era inflexible e inequívoco. Había que casarse, tener hijos a los 20 años y conseguir una profesión estable a los 30. El resto del tiempo estaba a disposición de Dios. Gail Sheeby, una conocida periodista de los años 70, acuñó el término crisis de los 40 en la cultura pop. Tuve mi primera crisis de los 40 a los 25, luego a los 40, y otra está a la vuelta de la esquina. Suena desalentador. Y si te saltas una crisis, algo debe de irte mal. Algunos ven la crisis de los 40 como una experiencia compartida, una forma de conectar en un mundo cada vez más estresante, pero ¿es realmente así? En la actualidad, la obsesión por el tiempo y por alcanzar las metas en la vida a cierta edad está cambiando poco a poco hacia una perspectiva más relajada. Los avances en sanidad y tecnología han ampliado la definición de mediana edad, dándonos más tiempo para disfrutar de la vida. Además, no hay pruebas científicas que respalden la idea de las etapas vitales. La vida, al igual que el tiempo, es impredecible y única para cada persona. Los cambios no desaparecen a partir de los 40. De hecho, a medida que los grandes acontecimientos vitales se dispersan a lo largo de las décadas, son más las personas de 40 y 60 años las que relatan incidentes que les cambian la vida. Las crisis nos llevan a cambios vitales que de otro modo no perseguiríamos. La creciente tolerancia e inclusión también contribuyen a que haya más crisis. Fowler identificó varios nuevos elementos disruptores que provocan transformaciones. Amor, más parejas LGBTQ+,
aumento de la adopción de niños, más divorcios, reproducción asistida, etc. Identidad. Mayor visibilidad de las personas LGBTQ+, denuncia de la condición de víctima, etc. Creencias, compromiso con la política o la espiritualidad. Trabajo, cambios frecuentes de empleo y jubilación flexible. Cuerpo, más atención a las enfermedades mentales y a la recuperación de adicciones. Algunas situaciones habituales como la graduación, el matrimonio, el nacimiento de hijos o la muerte de seres queridos provocan un cambio fundamental. Permitir una mayor diversidad significa conseguir una vida más emocionante. Punto clave 3. ¿Cómo ser una mariposa en medio del terremoto? Nada describe mejor el azar que el efecto mariposa. En la mente de Edward Lorenz, un prolífico y romántico meteorólogo, el aleteo de las alas de una mariposa podría iniciar un tornado. Pero cuando la mariposa está dentro de este, ¿cuál es la causa de cuál? Para Thaler, la respuesta era sencilla. Ambos se provocaban mutuamente, lo quisieran o no. Estamos de acuerdo en que no todo pone nuestras vidas patas arriba. El divorcio puede ser devastador, pero no mortal. La sucesión de acontecimientos lleva a un punto de ruptura que obliga al cambio. Sin embargo, no ocurrirá nada, a menos que reconozcamos dicha sucesión y admitamos la necesidad del cambio. El miedo a quedarse era mayor que el miedo a irse. Lisa Ludovici. En la mente de Thaler, la mariposa somos nosotros volando dentro del terremoto de la vida, un cúmulo de acontecimientos. Definió 4 tipos de terremotos vitales en función de nuestras interacciones con el mundo y la probabilidad de que se produzcan. 1. Personal involuntario, 49%. 2. Personal voluntario, 38%. 3. Colectivo involuntario, 8%. 4. Colectivo voluntario, 5%. A menudo nos encontramos en una situación cambiante cuando nos enfrentamos a circunstancias que escapan a nuestro control, como que nos despidan o nos engañen. Al fin y al cabo, es más difícil emprender un cambio personal, ya que hace falta valentía. Por otra parte, los cambios vitales colectivos como los riesgos naturales o una crisis económica son mucho menos impactantes, puesto que no dejan de ser un elemento secundario del juego principal, nuestra vida. Las cosas únicamente tienen sentido cuando nosotros se lo atribuimos. La gente suele planificar su vida, por eso los acontecimientos forzados son tan poderosos. Rompen el patrón de nuestro camino lineal. Los problemas de salud, las relaciones rotas o la muerte de un ser querido son ejemplos de actos personales involuntarios. A pesar de esto, también podemos propiciar cambios aunque ello ponga en peligro nuestra estabilidad. La mayoría de las veces, estos cambios tienen que ver con el trabajo y luego con la vida personal. En último lugar, están los cambios de religión, de opiniones políticas o de género. Los cambios voluntario-colectivos suelen pasar a un segundo plano en comparación con los objetivos y ambiciones personales, lo que pone de manifiesto nuestra tendencia a dar prioridad al individuo antes que a la comunidad. Esto último no es negativo. No obstante, no es el único escenario. Para llevar una vida equilibrada necesitamos 1. Autonomía. A. 2. Pertenencia. P. 3. Causa. C. Normalmente priorizamos uno de los tres, creando abreviaturas como APC, PCA o CAP. Ahora bien, no podemos funcionar correctamente si nos falta un elemento. En otras palabras, debemos tener libertad personal, pertenecer a una buena comunidad y vivir con un propósito para llevar una vida satisfactoria. Los terremotos de la vida ofrecen formas de sobresalir en los 3 aspectos. Punto clave 4. Roma no se construyó en un día. El abismo del cambio da miedo. Por eso son tan pocos los que dan el primer paso solos. Pero la naturaleza de la vida es fluctuante, así que el cambio es inevitable, nos guste o no. Por un lado, tememos perder nuestra autonomía,
pero por otro descubrimos una perspectiva nueva y más significativa. Antes hemos mencionado que el cambio no es algo mortal. Irónicamente, la gente tiende a describir su experiencia de vida como tal. Una parte de mí murió en ese momento, es algo típico. Al mismo tiempo, sienten que han renacido después de un acontecimiento que les ha transformado la vida. A veces la misma pérdida altera nuestra percepción. Las personas que pierden a sus seres queridos suelen darse cuenta de lo corta que es la vida. En otras ocasiones, el daño físico incapacita a la persona. Y por último, hay personas insatisfechas con el presente que agradecen el cambio. Sea cual sea el escenario, los cambios radicales hacen que se tenga menos miedo a asumir riesgos de forma voluntaria. Las historias de nuestra vida pueden ser poco originales desde el punto de vista general. Aún así, nuestros sentimientos tras experiencias concretas hacen que sean únicas para nosotros. Para Feiler, son acontecimientos autobiográficos. A la larga, todos tomamos una decisión que cambia por completo nuestra vida. Esto incluye nuestros valores, nuestro sentido del yo e incluso nuestras relaciones. Pero esta transición debe ser siempre voluntaria. A medida que avanzamos en la vida, nuestras opiniones y valores están sujetos a cambios. El rebelde de 20 años estaría completamente en desacuerdo con el ambicioso de 30. Contradecirnos es un signo de progreso. Cada vez que no tengamos una opinión propia, tendremos una dirección en la que mejorar. El caos crea nuevas perspectivas. Tenemos la oportunidad de reevaluar nuestro APC y volver a centrarnos en nuestras relaciones, carrera o propósito. Las amas de casa abren sus negocios. Los adictos al trabajo se vuelcan en sus familias y los voluntarios aprenden a encontrar la chispa en sí mismos. El cambio suele dar miedo, pero tenemos que 1. Separarnos del presente. 2. Adentrarnos en terreno neutral, donde nada es irrefutable. 3. Desarrollar un nuevo propósito de vida. Estas etapas no se suceden unas a otras. Una madre divorciada sigue teniendo que ver a su exmarido por la custodia compartida. Ella nunca dejó la primera etapa, aunque tiene una vida diferente. Un infiel incapaz de dejar la primera relación seguramente se quedará a medio camino entre mudarse o ir al terapeuta. Incluso, nuestros caminos hacia el cambio son únicos, así que no nos queda más remedio que aceptar el caos. A todos se nos da bien decir adiós, empezar de nuevo o gestionar el caos, pero se nos da fatal descansar. Punto clave 5. No hay de qué avergonzarse. En el pasado no había más que oscuridad y caos. La Biblia nos lo muestra. El primer cambio se produjo cuando Dios hizo la luz y con ella llegaron la vida y el tiempo. A veces debemos entrar en nuestra oscuridad para crear una nueva luz y redescubrir el tiempo que nos queda. Sin embargo, si no estamos preparados, podemos pasarnos años en la transición entre el ahora y el mejor momento. Por eso las personas temen la transición, pero al mismo tiempo nos pasamos la mayor parte de la vida cambiando. Lo que a menudo no percibimos son las emociones que nos siguen. Las emociones son la razón principal por la que nos resistimos al cambio. Emprender un largo viaje de un punto a otro de la vida suena como perder el control. Los errores son inevitables y nos da miedo equivocarnos o ser débiles. Por un lado, buscamos la autonomía. Por otro, la tememos, al no poder orientarnos en la incertidumbre. En cuanto al miedo, es la emoción más común cuando hablamos de cambio. La mayoría de las veces tememos lo desconocido. No obstante, también tememos en quién nos podemos convertir, concretamente en volvernos más solitarios, más pobres o más infelices. Por suerte, nuestro cerebro se adapta a los cambios y podemos ayudarle, imaginando una situación peor de lo que realmente es para aceptar la que tienes, conteniendo el miedo al futuro porque sigue siendo menos aterrador que lo que nos asusta en el presente, escribiendo nuestros miedos y esperanzas para saber a qué atenernos, superando el miedo y dando el primer paso, fingiendo tener confianza hasta sentirla.
La tristeza es la segunda emoción más común ante el cambio. A pesar de su trasfondo deprimente, puede tener un significado positivo. En lugar de distraernos con los acontecimientos externos, reflexionamos sobre nosotros mismos hacia nuestro interior. Aún así, podemos afrontar la tristeza y aceptar su presencia, encontrar la paz con personas de confianza, ser honestos sobre nuestros fracasos causantes de la tristeza. Y por último, la vergüenza es el último enemigo, aunque muy poderoso. Avergonzarnos de nosotros mismos puede obstaculizar el cambio. Afortunadamente, podemos desbloquearlo, contando nuestra historia por escrito o verbalmente, admitiendo tu parte de culpa ante personas que lo merezcan, anteponiendo tu misión a la vergüenza. Recordar nuestros objetivos nos ayuda a luchar. Al final de la batalla, felicítate y agradece el cambio de alguna manera, ya sea con un tatuaje, organizando una fiesta, cambiándote el nombre o mejorando tu dieta. Los rituales dan a las cosas nuevas un espacio de seguridad en nuestra mente. Punto clave 6. Aprende a pasar de un obstáculo a otro. La transformación hace que aparezcan muchos miedos que no sabíamos que teníamos. Más que al vacío, tememos soltar el agarradero y lanzarnos al vacío. En otras palabras, la necesidad de tomar una decisión desenmascara la indecisión que debemos superar para lograr el cambio. Lo que se esconde bajo la incertidumbre son hábitos y rutinas que hacen que nuestro presente sea algo seguro. El futuro es inseguro por la falta de estas prácticas. Sin embargo, podemos conseguir una vida mejor desprendiéndonos de lo que ya no nos sirve para progresar. Desprenderse de un espacio seguro significa caer hasta el fondo. Ahora bien, la creatividad sustituye a la ansiedad una vez que consideramos este abismo como una tabula rasa, es decir, como un terreno virgen en el que cultivar nuestra nueva vida. Según las investigaciones, las personas que atravesaron una crisis de identidad se adaptaron mejor a los cambios inesperados. También obtuvieron mayores logros gracias a una mayor asunción de riesgos. Metafóricamente, un héroe no puede llegar a serlo sin un enemigo que le obligue a enfrentarse a sus miedos y resucitar. La estabilidad financiera es lo que más nos impide cambiar. Parece imposible liberarse de emociones y actitudes que conforman nuestra personalidad. Al hacerlo nos sentiríamos incompletos y vulnerables, pero si hablamos con franqueza, exponernos nos hace profundizar en nuestros sentimientos. De esta manera, superamos la rutina. Cuando estés listo para fracasar, intenta sustituir progresivamente los viejos hábitos por otros nuevos. Emprender un reto con un objetivo final claro. Experimentar. Esto se hace bastante de un día para el otro. Incluso las rutinas adecuadas necesitan ser sustituidas para salir de nuestra zona de confort y ver la vida desde otra perspectiva. El resultado suele ser una explosión de creatividad. Lo primero que nos viene a la mente con esta palabra es pintar, escribir, actuar o dedicarnos a otra actividad artística. Curiosamente, muchas personas recurren al arte cuando se encuentran en la zona neutral. La creatividad es una capacidad innata que nos ayuda a redescubrirnos de formas que antes no habíamos intentado. Una vez más, al igual que la tristeza nos hace mirar en nuestro interior. Aislarnos nos ayuda a sacar los frutos de nuestro arte. La pura creatividad mental aparece cuando nos alejamos de los esquemas sociales tradicionales. Dibujamos nuestro camino, cambiando nuestra forma de pensar y de expresarnos. Por último, el arte más conocido surge del caos, al deshacerse de los viejos hábitos. Si no fuera por el desorden, nunca habría habido gente que creara lo que hizo. ¿Sabías que escribir con regularidad ayuda a ordenar nuestras emociones y a mejorar nuestra salud mental? Punto clave 7. Nunca estarás solo. Pasar por un cambio puede ser solitario. La frustración y la decepción siempre aparecen, resaltando la felicidad de los demás. Por ello, a menudo pensamos que la gente lo tiene más fácil que nosotros. Sin embargo, solo podemos progresar con la ayuda de los demás. Somos una parte insustituible de nuestra sociedad y nuestra comunidad.
Así que, en vez de compadecernos de nosotros mismos, deberíamos aprovechar lo mejor de nuestra especie, la socialización. Rara vez nos damos cuenta, pero cuando entablamos un diálogo, hablamos de nosotros mismos para mantener la conversación. Según las investigaciones, dedicamos alrededor del 30 a 40% de nuestro discurso a contar nuestras experiencias. Aunque este comportamiento pueda parecer egocéntrico, es un acto de empatía que nos permite conectar con los demás compartiendo detalles relacionados con nosotros mismos. Además, necesitamos que nos escuchen para sentirnos aceptados y comprendidos. Ahora bien, la respuesta que recibimos depende a menudo del carácter de la persona. Thaler distingue 5 tipos. 1. Reconfortante. Puedes hacerlo. 2. Desafiante. Te quiero, pero creo que deberías. 3. Abofeteador. Déjalo ya. 4. Modelador. A menudo propio de personas famosas y modelos de conducta. 5. Negativo. El que nos impide cambiar. En función del caso, necesitamos críticas más suaves o más estrictas para evolucionar. Al final, en algún momento alcanzamos la primera sensación de estabilidad. Puede ser algo pequeño como comprar comida sana, pagar las facturas o entablar una conversación. Los fragmentos de normalidad crean una base para seguir avanzando. Con el tiempo, las pequeñas victorias se vuelven más significativas. Un problema que se cuenta es un problema reducido a la mitad. Bruce Thaler. Los proyectos personales suelen seguir una base sólida. Empezamos fijando objetivos y buscando recursos para realizarlos. Thaler descubrió que nuestros objetivos suelen estar correlacionados con nuestro APC. La mayoría de la gente se centra en objetivos personales, autonomía, como escribir un libro o viajar. El resto se centra en otras personas y en una causa mayor. Mudarse a otra ciudad o incluso a otro país es una decisión muy frecuente durante la transición. Buscamos una nueva comunidad, oportunidades de trabajo o un entorno mejor. Un escenario desconocido nos ayuda a crear una vida más fácil. Una vez que nos sintamos asentados, es hora de entrar en una nueva etapa de nuestras vidas. Hemos sobrevivido a la transición, así que, ¿por qué no hacérselo saber a los demás? Puede dar miedo porque nos preocupa que nos juzguen. Es propio de la naturaleza humana. No obstante, contar nuestras historias nos ayuda a encontrar personas con las que estrechar lazos. El pasado nos da una distancia de seguridad para buscar sentido a la lucha. El lenguaje positivo es fundamental para aceptar todos los obstáculos necesarios que atravesamos. Al fin y al cabo, entramos en una nueva etapa dispuestos a lograr mayores éxitos. Conclusión. La sociedad nos enseña que el cambio es propio de los jóvenes. Joven significa dinámico, revolucionario y nuevo. Por eso, a medida que pasan los años, la fe en una vida mejor se desvanece. Pero al mismo tiempo, la vida nunca deja de variar. Nuestra perspectiva nos impide apreciar todos los pequeños pero significativos cambios. Cuando nos permitimos percibirlos, acaban por transformarnos. En algún momento de nuestras vidas, inevitablemente experimentamos una crisis sentimental, laboral o de identidad. Es una señal de cambio que nos impulsa a transformarnos conscientemente o a dejar que las circunstancias nos arrastren a su remolino. A menudo tememos el caos, olvidando que la vida misma surge de él. Pero cuando atribuimos un significado positivo a la tormenta, resulta más fácil salir de ella. Aún así, en la mayoría de las ocasiones, percibimos cualquier cosa menos lo positivo. Los cambios siempre implican desprenderse de viejos hábitos, rutinas e incluso partes de uno mismo. La ansiedad es normal cuando nos vemos obligados a ser vulnerables para alcanzar una vida mejor. Cometer errores, estancarse a la hora de desprenderse de viejas rutinas o tener dificultades para conocer gente nueva también es normal. Ya sea miedo, tristeza o vergüenza lo que nos abruma, podemos llegar a razonar y controlar estas emociones.
A veces debemos fingir confianza hasta que realmente la sintamos. Otra posibilidad es enfrentarnos a verdades incómodas, escribiéndolas para fomentar el crecimiento y el desarrollo personal. Nunca debemos olvidar que la valentía consiste en tener miedo y, a pesar de ello, saltar al abismo. A la larga, el dolor del arrepentimiento supera al dolor del fracaso. Prueba esto. 1. Fíjate objetivos SMART, el acrónimo inglés de Specific, específicos, Measurable, medibles, Attainable, alcanzables, Relevant, relevantes y Timely, con un plazo. Identifica los hábitos que te hacen ser pasivo y negativo con el autosabotaje, la procrastinación y otros. A continuación, pregúntate ¿por qué estás atrapado en ellos? 3. Sal de tu zona de confort. Escucha música diferente, visita nuevos lugares o envía un mensaje de texto a una persona con la que has perdido el contacto.